necesidad en los niños. Las iglesias, ¿sabe que este tiempo la iglesia lanzó un estudio allá que aproximadamente de aquí a unos años la iglesia en Brasil no va a tener un relevo porque han descuidado esta área tan importante que son los niños? Prácticamente en 2 de las iglesias que yo trabajaba los fines de semana no tenían niños. Había en una iglesia solo pocos jóvenes y de allí adultos. No tienen niños porque pasaron mucho tiempo donde descuidaron esta área tan importante. Los niños, poder sembrar en los niños. Y por eso Castillo del Rey allá está trabajando en las iglesias con el discipulado, con el evangelismo, porque esta área se ha descuidado bastante allá. Allá hay iglesias muy cerca, en cada cuadra tal vez hay 2, 3. Pero ¿qué pasa? Está el servicio de la iglesia y afuera hay niños jugando. ¿Por qué? Porque la iglesia no está preparada para recibir a los niños. Porque los niños llegan a la iglesia, están en un servicio de adultos y se van porque no sienten que son recibidos en la iglesia. Entonces, este era el trabajo que nosotros hacíamos allá. A mí me encantaba cuando los niños llegaban a la puerta de la iglesia y allá le dicen a los hermanos o a las hermanas tía, tío, y decían, chía, ten aula para crianzas, como tíos, ¿tienen aula para los niños? Y cuando les decíamos sí, de ellos siempre preguntaban, ¿y tienen pan para nosotros después? Y cuando le decíamos sí, tenemos pan y palomitas, porque allá lo común son las palomitas para los niños. Ellos entraban emocionados a la iglesia, recibían su clase, les enseñábamos, orábamos al final, y ellos bien emocionados decían, yo regreso la siguiente semana. Y a mí me dolía tanto a veces en la tarde que yo iba tal vez al mercado a comprar algo, veía que había servicios, pero afuera, justo enfrente, habían niños jugando. ¿Por qué? Porque la iglesia no está preparada para trabajar con niños. Y a mí me dolía tanto el corazón decir, hay tantas iglesias en Brasil, es un país tan grande, pero esta área está descuidada. Y es donde el enemigo allá está más atacando. Quiero hablar un poco sobre cómo es la condición de Río de Janeiro. Es muy conocido por el fútbol, por el festival en enero. Río específicamente es un país donde es muy fuerte lo espiritual. En Río, en ese estado, es muy fuerte lo espiritual. Justo usted entra y puede sentir, porque se mueve mucho la macumbería, que es la brujería. Usted va tal vez en las calles, en la carretera, y ve que hay como altares, cosas que han colocado. Ya utilizan mucho los animales, como las gallinas, las dejan como en un huacal, casi en medio les cortan el cuello, y allí muriendo, y están haciendo sacrificios. O de repente usted va por la calle y ve afuera de alguna casa que algún brujo llegó y colocó alguna brujería. Lo espiritual es tan fuerte. Diciembre y enero son los meses donde lo espiritual es aún más fuerte. Usted tal vez va por la calle, y a mí me pasó muchas veces en enero. Yo iba tal vez por la calle y veía a una niña y decía, qué bonita esa niña, su cabello. Cuando yo ya pasaba cerca, una niña tal vez de ¿qué? Unos adolescentes, 14 años, yo veía de cerca y decía, no es una niña, es un niño. Porque la ideología de género allá está tan fuerte. Niños de adolescentes de 12 años dicen, no quiero ser un niño, quiero ser una niña. Y las familias están apoyando eso. ¿Sabe de que en Brasil hay iglesias que están con este movimiento de la ideología de género, donde pastores gay están discipulando a los niños, donde lesbianas están siendo pastores para los niños? Es un país con mucha necesidad, con mucha cultura. ¿Sabe que el café es algo allá muy típico? ¿Cuántos de acá les gusta el café? ¿Aman el café? ¿Sabe que la cultura allá de la iglesia es, usted llega a la iglesia y hay como una área donde tienen café, pero los vasos de café allá, en las iglesias con las que yo trabajé, los vasitos eran así. Yo siempre tenía mi taza grande, ¿va? Los vasos eran así porque el café es fuerte. Entonces usted llega y le dan su café como al inicio del culto, y también al final del culto usted también puede ir por un café. Yo me recuerdo que me daban así, pero yo le echaba casi la mitad de agua porque era fuerte para mí, y allí buscaba tal vez una leche, cómo pasarlo. La iglesia de Brasil es muy alegre. ¿Sabe que a mí me encantaba que tenían un tiempo, le llamaban de coñonía? Allá usted va entrando y los hermanos lo saludan, lo abrazan,
le dan la mano y en medio del culto tienen un tiempo de coinonía donde empiezan a cantar y todos salen de sus asientos para poder abrazar a todos, saludar a todos. Son tan alegres los niños, desde los más pequeños van con esa cultura, que salen, abrazan a los pastores, a cada hermano y de allí bien alegres regresan a sus asientos. Yo estuve trabajando con 3 iglesias, trabajando en el área infantil. En una de ellas era una iglesia donde solo tenían adultos y los días domingos nosotros trabajamos con iglesia infantil. Esa iglesia está ubicada en una de las favelas de Río. Esa favela es un poco complicada. Y nosotros llegábamos todos los domingos para recoger a los niños y los niños cuando nos veían a nosotros decían, vienen los de Castillo, salían corriendo para poder ir a la iglesia. Terminaba justo nuestra iglesia infantil y comenzaba el servicio de la iglesia adultos, pero decíamos, ¿por qué no se quedan los niños para la iglesia? Porque no había una cultura, la iglesia ya no estaba preparada para recibir a los niños. Entonces nosotros lo que hacíamos era que nosotros estábamos antes con ellos y después llegaba la iglesia, llegaban los adultos para poder tener su servicio. Gracias a Dios en todo ese tiempo habían ya niños adolescentes que ya estaban siendo parte de la iglesia. 2 de ellos, 2 guardianes, ya eran del ministerio de alabanza. ¿Y sabe qué? Eso es tan lindo poder ver cómo los niños van creciendo en el camino del Señor, cómo la palabra del Señor está quedando en su corazón. Ahora yo veo fotos de ellos que están grandes y están en el ministerio de alabanza, están sirviendo. Y ese es el propósito de poder trabajar con los niños, con esta generación. No perderlos, porque hemos perdido tantas generaciones, pero no podemos perder a esta generación que el enemigo tanto está bombardeando, tanto. En 2016 me recuerdo que conocí al pastor Varela en Castillo del Rey y en 2016 le dije sí al Señor. Ya no te puedo decir no, ya no puedo negar el llamado que está en mi corazón. Era una joven, tenía muchos miedos y decía, Dios, de verdad te estás equivocando. Yo me recuerdo que estaba un día en la iglesia en un tiempo de ministración. Y yo sentí tan fuerte que el Señor me estaba llamando y yo le dije, Dios, te estás equivocando conmigo. Puedes llamar a la hija del pastor porque he estado en el ministerio y sabe muy bien qué es eso y pagar el precio porque creo que yo no te doy el ancho. Pero sabe que Dios no se equivoca al llamarnos. Y Dios está contando con nosotros para poder trabajar en su obra, para poder pararnos en la línea de batalla y decir, Señor, equipame como una guerrera, equipame como un guerrero. Y en 2016 le dije, Señor, sí. Tengo mucho miedo, tengo mucho temor porque no sé nada de misiones. Me recuerdo que siempre llegaban misioneros a mi iglesia, escuchaba sus testimonios y decía, ellos están locos. Ellos están locos, dejaron su casa, su familia, se van a otro país con otra cultura. Dios, ellos están locos. Yo siempre escuchaba los testimonios de los misioneros y decía, voy a orar por ellos porque me dan lástima. Decía yo en mi interior. Tiempo después yo fui una de esas locas que dije sí al Señor. Le dije, Dios, contá conmigo. En julio de 2016 entré al programa de Última Cosecha, Castillo del Rey, para formarme como misionera. El año pasado regresé de Brasil, estuve trabajando 1 año en Brasil, me gradué. Y el año pasado también comencé a trabajar en la escuela, a poder ofrendar en la escuela que me formó. Estoy trabajando con los estudiantes de primer año y a la vez estoy siendo copastora de una de las áreas con las que trabaja la iglesia Castillo del Rey, que es aquí Cuscatancingo, aquí cerquita estoy trabajando. Y al mismo tiempo diciéndole, Señor, abre las puertas para regresar a Brasil por más tiempo. Porque la obra continúa, la necesidad es grande. ¿Y cuántos pueden decir, Dios, gracias por llamarnos tus hijos? Dios, gracias por contar con nosotros. Dios, gracias porque pagaste ese precio por mí. Y ahora nosotros podemos hablar, ahora nosotros podemos ser luz para su vecino, luz para su prójimo, luz para las naciones. Porque hay un mundo que necesita escuchar de Jesús. Y me encanta este texto que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Iglesia, Él nos amó primero. Nosotros por eso podemos amar al prójimo, porque su amor vino y nos salvó, su amor vino y nos rescató. Y esta mañana yo quiero compartir algo que Dios ha estado ministrando mucho en mi corazón y justo el día viernes recibí una noticia, estaba en el campamento, salí para mi casa porque murió uno de mis tíos muy cercano. Yo estaba ese día quebrantada diciendo, Dios, ¿qué pasó? Pero me recuerdo que ese día en la mañana yo le dije, Señor,
Si tú quieres, te lo puedes llevar porque estás sufriendo. Y me recuerdo que me llaman, me dan la noticia y yo dije, Dios, dame fuerzas. Me tienes que sostener en este momento porque es una noticia que como familia siempre quebranta. Y Dios esa mañana me estaba hablando mucho de lo que iba a compartir y era algo que me estaba ministrando justo el viernes. Yo quiero que usted pueda buscar en Génesis capítulo 12. Y cuando lo encuentre, quiero que responda con un fuerte amén. La palabra del Señor dice, si Génesis 12, vamos a leer del 1 al 4. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y haré famoso y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El 4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Oramos, hermanos, para que el Señor sea esta mañana quien hable a nuestro corazón. Abba, gracias, Dios. Gracias por amarnos. Gracias y te decimos, sé tú ministrando esta mañana a nuestro corazón, Dios, que no sea mi palabra, sino lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Espíritu Santo, tú estás aquí, Dios, y yo oro esta mañana en el nombre de Jesús, que si alguno vino, Señor, enfermo, cansado, Dios, pueda irse con nueva fuerza, Dios, pueda irse con tu paz, Señor, pueda irse, Señor, con sanidad en su cuerpo, en el nombre de Jesús, Dios. Gracias por tu amor, Señor, gracias, Dios, porque tú tienes propósitos y planes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén. Aquí en esta pasaje, en esta historia, encontramos el llamado de Abraham, como el Señor lo llamó, como el Señor vino. Justo en este momento en la historia le dijo, Abraham, es el momento, es el tiempo, vete con tu familia y deja todo esto. Tienes que ir a donde yo te estoy diciendo. Pero ¿sabe algo bien curioso? Que el Señor no le dijo justo en ese momento, baja a ese lugar, sino ve al lugar que yo te mostraré. Y algo que yo quiero compartir esta mañana es que Dios nos guía, Dios nos sostiene y Dios nos equipa. Iglesia, Dios nos guía si nosotros nos dejamos guiar. Dios nos sostiene si dejamos que el Señor nos sostenga a nosotros, sostenga a nuestra familia. Y Dios nos equipa como esos guerreros que hemos sido llamados para pararnos firmes. Pero algo bien importante es que debemos de dejar que Dios nos guíe, que Dios nos sostenga y que Dios nos equipe. Porque muchas veces tal vez estamos luchando con nuestra fuerza, estamos luchando con lo que nosotros podemos o con lo que nosotros queremos conseguir. Pero Dios nos guía. Y acá en este momento vemos cómo el Señor llama a Abraham, cómo el Señor le llama y le da promesas. Y vemos a una persona ya mayor, pero fue obediente. Tuvo un corazón obediente a seguir la dirección de Dios. ¿Y cuántos de ustedes les cuesta tal vez seguir alguna dirección o algún que le dicen, ok, hija, tenés que hacer esto? Yo muchas veces cuestiono, digo, pero ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Porque como seres humanos queremos saber todo, o sea, queremos saber el siguiente paso. Y muchas veces es como cuando el Señor nos llama o el Señor nos está diciendo que hagamos algo, es como que Dios, ¿pero por qué? ¿Para qué? Pero algo que necesitamos es tener un corazón obediente, un corazón sensible a la voz de Dios. Decirle, Espíritu Santo, dirige tú mis pasos. Señor, dirige tú mi familia. Señor, dirige tú mis sueños. Que cada paso que des seas tú dirigiéndome. Que quiero caminar como un Abraham que fue obediente. Dejó todo y avanzó con su familia. Y sabe que en todo ese tiempo, en todo ese trayecto que avanzó, no fue fácil, pero sabe que en todo ese proceso Dios lo sostuvo. En todo ese proceso Dios fue su guía.
Y sabe que en todo nuestro proceso que nosotros pasamos como cristianos, Dios es nuestro guía. Y Dios nos sostiene. Y Dios nos quiere equipar como esos guerreros que somos. Con toda la armadura completa. No solo partes, iglesia, sino con toda la armadura completa. Porque Dios es el Todopoderoso, que quiere caminar con nosotros de cerca. Es el Dios que nos sostiene, que sostiene nuestra familia. En los momentos tal vez de quiebre, es el Dios que está sosteniendo su vida. Dejemos que Dios nos abrace, dejemos que Dios nos guíe, dejemos que nuestro corazón sea obediente a su voz, a lo que el Señor nos está hablando. ¿Qué Dios está hablando esta mañana a su corazón? ¿Qué Dios le está pidiendo hacer a usted? Sabe que muchas veces Dios nos pide que renunciemos tal vez a cosas con las que estamos luchando y que le dediquemos más tiempo a Él. Que Dios nos está pidiendo que podamos avanzar con fe, paso seguro, porque Él va con nosotros. Y que si el proceso se pone difícil, gloria a Dios, Él se va a glorificar. Y que si lloramos en el proceso, gloria a Dios, porque vamos a encontrar la paz, la alegría y el gozo que solo puede venir de Él. ¿Sabe que en Brasil, en un tiempo de evangelismo, ese día yo lo recuerdo, estaba tan cansada, tan cansada? ¿Sabe que Río tiene las temperaturas altas? ¿Cuántos han ido a la Unión acá, al oriente del país? Es caliente, que yo siento allá que las chanclas a mí se me derriten porque es tan caliente. Y sabe que Río es caliente, las temperaturas a veces llegan hasta 50. Y yo a veces pasaba con dolor de cabeza allí tomando agua, allí tratando de que bajara un poquito la temperatura porque es caliente. Me recuerdo ese día estaba muy, muy caliente, fuimos a hacer programa, evangelismo, y yo le dije, Dios, ¿qué quieres hacer tú este día? Porque yo estoy cansada, el calor está intenso, pero ¿qué quieres hacer? Allí estábamos invitando a las personas para que se acercaran y en eso me recuerdo que fueron los primeros meses porque yo no hablaba mucho portugués. Y ese fue de verdad todo un milagro. Y yo estaba así, Dios, ¿qué quieres hacer? Pero yo en mi interior, pero yo no sé hablar muy bien portugués, así que ¿cómo voy a compartir yo una palabra si no sé hablar muy bien? Pero yo dije, Dios, ¿qué quieres hacer de verdad tú esta tarde? Y justo en eso se acercan unos chicos a una señora que estaba ahí, que había salido para ver en la calle qué estaba pasando. Y yo sentí y yo me acerqué y empezamos a hablar con ella y le dije, yo siento una palabra para compartir. La compartí todo, la señora ministrada. Uno de los chicos dijo, yo siento esto, que el Espíritu Santo le quiere decir esto. La señora estaba quebrantada, ministrada, oramos por ella. Yo dije, Dios, gracias porque tú nos guías. Y tal vez en el momento donde estamos más quebrantados, sin fuerzas, podemos decir, Dios nos sostiene, Dios nos equipa, Dios nos prepara para la batalla, pero hemos de dejar que Él nos prepare, que Él nos pule como Él quiera hacerlo. En mi tiempo de Brasil yo le dije, Dios, soy tu esponja, empapame con lo que vos me querés enseñar, soy ese barro en tus manos y moldeame con lo que tú me quieres enseñar. Porque sabe que en mi tiempo de promoción yo estaba muy frustrada porque todos me decían, háblame en portugués y mi cerebro no funcionaba en portugués, hermano. Yo estaba en clase y todos me decían, háblame algo en portugués y yo, no me funciona el cerebro en portugués. Yo me recuerdo que yo llegué a Brasil y dije, Dios, llegué a Brasil, estoy acá, tú cumpliste la promesa, ahora Dios, yo creo que tú me vas a dar el idioma. Me recuerdo que le dije a Dios, no soy muda. Yo hablo y hablo hasta por los codos, así que dame la sabiduría para poder hablar, dame la sabiduría para poder entender el idioma. Yo me recuerdo que justo llegué y como empecé a trabajar con el discipulado, mi primera clase fue con un traductor. Se imagina, dando una clase con traductor a niños de 4 o 5 años. Los niños estaban perdidos. Yo estaba frustrada. Me recuerdo que salí de esa clase y le dije a Dios, haz un milagro. Haz un milagro. Yo quiero entender, yo quiero hablar el idioma porque quiero compartir. Quiero poder trabajar bien en este país en el cual tú me trajiste. Sabes que yo ahí cada día estaba ahí prestando atención como las personas hablaban, yo anotaba y después de un tiempo estaba dando las clases ya a los niños sin traductor. Podía irme tal vez a las calles y poder hablar sin miedo, sin temor, porque Dios nos equipa. Dios nos pule para lo que Él quiere hacer en nosotros, porque Dios tiene propósitos y planes perfectos
para nuestra vida, hermanos. El Señor no se equivocó, no somos una casualidad en este mundo. Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Solo debemos de rendirnos por completo al Señor, decirle: Señor, cumple tu voluntad en mi vida. Señor, cumple tu voluntad en mi familia. Tal vez usted tiene familia que no es cristiana, pero sabe que rinda su familia a Dios y el Señor va a trabajar, el Señor va a obrar. Y yo le puedo decir: Dios obra sobre nuestra familia. Crecí en un hogar cristiano, pero cuando llegué a la adolescencia mis padres se alejaron del Señor. Y yo allí con mi hermana orando: Señor, quebranta el corazón de mis padres, Señor, quebranta el corazón de mis padres, porque estoy trabajando para ti. Quiero ver también a mi familia acá en la iglesia que te sirva. Yo me recuerdo que mis papás, hubo un tiempo donde su corazón estaba tan cerrado a Dios y a mí me dolía porque decía: Dios, voy a otros países, hablo de ti, pero mi familia aún no te conoce. Después de un tiempo pasaron 13 años para que mis padres regresaran a la iglesia. Me recuerdo el día que regresaron a la iglesia, no hubo un llamado. Ellos pasaron al final del mensaje y oraron por ellos. Después de 13 años mis padres regresaron a la iglesia. Así que, hermano, no hay nada imposible para Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Rinda su familia al Señor, deje que el Señor sostenga su familia, deje que el Señor guíe su familia y que no sean nuestras fuerzas, que no sea nuestra sabiduría, sino lo que Él quiere hacer en nosotros. Como necesitamos 3 cosas muy necesarias como cristianos, y es el poder, la guía y ser obedientes a ir a donde Él nos quiera guiar, a donde Él nos quiera colocar. Que cada uno podamos anhelar más del Señor, que podamos ser como un Abraham que tomó a su esposa y empezó a avanzar y decir: ok, no sé Dios dónde me está llevando, pero voy a ser obediente. Voy a ser obediente. Tal vez, Señor, no entiendo el proceso, pero voy a ser obediente. Como un Nehemías que sintió dolor al conocer la condición de su pueblo y se presentó delante, pidió permiso para poder ir a su pueblo y poder trabajar en los muros, porque la ciudad estaba destruida. Sintió dolor, pero antes encontramos en la historia que buscó al Señor, se humilló. Antes de tomar una decisión, se rindió por completo al Señor. Y es lo que nosotros necesitamos como iglesia: rendirnos antes de tomar una decisión. Antes de actuar, poder rendirnos y decirle: Señor, sé tú mi guía. Señor, equipame para lo que tú quieras hacer. Señor, sosteneme cada momento. Un Nehemías que se paró firme. Y después en la historia encontramos que venía y le decían: ¿qué están haciendo? Y empezaban como a meterle miedo, duda. Pero ¿sabes qué? Nehemías se mantuvo firme y organizó todo el pueblo para que trabajara. Y en la historia dice que con una mano sostenían su arma y con la otra estaban trabajando. Se mantuvieron en guardia en medio de la construcción. Llegaban voces de miedo, pero se mantuvieron firmes. Y es lo que nosotros como iglesia necesitamos: mantenernos firmes. No baje su espada, pero continúe trabajando. Tal vez van a haber voces de miedo, temor, que le van a decir: ¿qué estás haciendo? Ya pasó tal vez mucho tiempo y mira, no recibí sanidad. Ya tal vez pasó mucho tiempo y tu familia está igual, pero no baje su arma. Continúe trabajando. Deje que el Señor guíe sus pasos, porque Él nos sostiene con una constante permanencia. Él es nuestro Dios que nos sostiene, y la palabra del Señor dice: no temas, yo te ayudo, en Isaías. Qué lindo, iglesia, que en su palabra encontramos que nos dice: hijo, no temas, yo te ayudo. Yo estoy contigo. Aunque tal vez nos sintamos solos, Él nos sostiene. Él es Dios, es el Dios todopoderoso. Necesitamos constantemente permanecer en Dios, aprender a permanecer en Él. Porque a veces fácilmente las tormentas vienen, nos amanguean, como lo decimos en buen salvadoreño, y queremos salir corriendo. Pero si aprendemos a permanecer en Dios, tal vez la tormenta te vas a manguear un poco, pero vas a decir: Dios, permanezco en ti, quiero permanecer en ti, en lo que tú quieres hacer. Necesitamos tener vidas cristianas más profundas en Él, ir más profundo en la presencia del Señor. Que cada día le podamos decir: Dios,
quiero conocerte más a ti. Señor, anhelo más de tu presencia. Señor, quiero más de ti, que tú me hables, que tú ministres mi corazón, que pueda llegar en los tiempos que yo tenga de lectura en la Biblia y que tu presencia ministre, quebrante mi corazón. Es una de las oraciones que yo hago, Señor. Ministra el corazón de los cristianos en Brasil. Que sea una iglesia comprometida con el trabajo infantil. Líderes comprometidos con el trabajo infantil. Porque sabe qué es lo que falta allá. Líderes. La iglesia está enfocada en trabajar, pero no quieren trabajar y colocarse en la brecha para poder discipular, para poder trabajar con esta generación. Y es lo que necesitamos. Líderes comprometidos, iglesias comprometidas con el servicio del Señor. Y Dios no busca a los mejores. Dios busca a los que están rendidos, a los que le dicen sí, a los que su sí permanece en medio de la tormenta. El lema de Castillo del Rey que tenemos este año es: yo digo sí. Y yo lo he mantenido este año. Digo, Dios, yo te digo sí aunque no tenga finanzas. Este año como programa hemos salido a 3 países y el próximo año en enero vamos con los estudiantes. Y yo le digo, Dios, yo te digo sí. No soy millonaria, pero yo creo que tú eres el Dios del oro y la plata. Y yo no me muevo por tener finanzas, me muevo por ti, Señor. Así que digámosle sí al Señor para creer en Él, para creer en sus promesas, para actuar con fe, para movernos con fe, para avanzar hacia donde Dios nos está llamando, hacia donde Dios nos está dirigiendo. Porque Dios quiere dirigir nuestro corazón. Dios muchas veces tal vez va a tratar con nosotros, es porque Él nos quiere allí pulir, es porque Él nos quiere lijar las áreas donde necesitamos de su mano. Dejemos que Él nos pula, que seamos ese barro en sus manos para que Él nos pueda sostener, que Él nos equipe con poder, con oración. Y que podamos adorar al Señor con libertad. No solo cuando todo está bien, hermanos. No, también adoremos al Señor cuando hay quiebre, cuando hay dolor, cuando tal vez no tenemos fuerzas, hay enfermedad. Adorar al Señor, decirle, Dios, tú eres el Todopoderoso. Y levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos en el duelo, porque tú eres el Todopoderoso. Porque el avivamiento viene del cielo, viene de la intimidad, viene de la búsqueda que nosotros tengamos con Él. En Hechos 4:31 encontramos que fueron llenos del Espíritu Santo y que empezaron a predicar con valentía la palabra de Dios. Que empecemos a predicar con valentía la palabra de Dios y que seamos llenos del Espíritu Santo. Que busquemos al Señor, que nos apartemos para buscar más del Señor y seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Para hacer luz para nuestro vecino, para hacer luz para nuestro prójimo. Y no una luz que solo va a alumbrar en la iglesia. No, hermanos. Damos que esa luz alumbre allá en las calles. Que usted tal vez vaya en el bus, en el micro. Y que la persona tal vez que va sentada a la par de usted puede ir cargado, pero va a ver en usted la luz de Cristo. Que no vea un rostro amargado, que no vea un rostro serio, sino que vea el amor del Señor, vea la alegría del Señor en su vida y que usted sea luz. Dejemos que Él nos equipe. El poder viene sobre aquellos que tienen hambre y sed de Él. Hambre por la presencia del Señor, sed de Él. Que corramos a la presencia del Señor. En Juan dice, mis ovejas oyen mi voz. Que podamos escuchar la voz de nuestro pastor y conocer su voz. Cuando el pastor nos hable, conocer su voz, pero ser ovejas obedientes que van detrás del pastor, que van hacia donde el pastor los dirige. Él nos da nuevas fuerzas. Y Dios no busca, hermanos, a los más capaces, porque encontramos acá en la historia que Dios vino y llamó a Abraham, alguien con familia, cuando tal vez pudo haber llamado a un joven, pero Dios llamó a Abraham porque conocía su corazón, que él iba a decir sí para caminar en obediencia. Dios busca a los que están dispuestos a pagar el precio. Y vemos cómo un Abraham caminó en obediencia y aprendió a pagar el precio
él y toda su familia. Así que hermanos, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, quiero aprender a pagar el precio? Este tiempo estuvimos con campamento de botas con los estudiantes y hubo un día que se llamaba pagando el precio. Miren, es el día que más los estudiantes recuerdan. El pastor Varela es testigo cómo andan a veces los chicos destruidos, sin fuerza, pero allí escuchan el silbato y salen corriendo. Y ese día se llamaba pagando el precio. Si los chicos querían ir tal vez al baño, tenían que pagar el precio. Había como diferentes cosas. Y es el día que quedó más marcado en los estudiantes porque aprendieron eso sobre pagar el precio. Para servir al Señor tenemos que aprender a pagar el precio, a rendirnos por completo, a rendir nuestra humanidad, a rendir lo que nosotros podemos con nuestra fuerza y decirle, Señor, mis fuerzas terminan acá. Quiero aprender a depender de ti. Señor, no quiero que mi mente, que mi plan me dirija, sino que tú me dirijas. Y es algo que muchas veces Dios trata conmigo porque mi humanidad me dice, Azucena, haz esto, va a salir mejor de esto. Y Dios me está diciendo, no, Azucena, quieres ser obediente, seguime. Y hoy estoy luchando, Dios, pero es que así se consigue mejor, así avanzo mejor. Y es cuando Dios está luchando con mi humanidad. Necesitamos en este tiempo, hijos de Dios, que paguemos el precio, que le digamos sí al Señor para que Él nos equipe, para que en la intimidad que nosotros tengamos con el Señor, Él nos pueda equipar, Él nos pueda pulir, Él nos pueda hablar, Él pueda ministrar nuestro corazón y podamos rendir todo lo que tal vez no está bien en nuestro corazón, podamos rendírselo al Señor. Porque ¿cuántos necesitan más del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan más del Señor? Yo quiero más del Señor cada día. Yo quiero que el Señor cada día me hable, me moldee. Y mire, muchas veces yo me siento como un chicle en las manos del Señor porque Dios me está allí estirando y le digo, ay Señor, duele, pero te dije, moldéame. Y mire, es algo muy importante. A veces le decimos al Señor, Señor, moldéame. Señor, quiero serte útil. Pero viene un proceso también, porque Dios allí tal vez nos está puliendo, nos está moviendo y duele. Pero deje que las manos del Señor trabajen sobre su vida. Deje que el Señor trabaje sobre su familia. Deje que el Señor trabaje sobre sus sueños, porque Él nos equipa, Él nos sostiene. Y puedo decir esto, la fidelidad del Señor nos sostiene. Él nos equipa. Un año trabajando en Brasil, puedo decir, Dios, gracias porque tú me equipaste con el idioma, porque mi lengua se me trababa con el idioma, mis cables salían torcidos y muchas veces decía algo que no tenía que decir, pero la gracia del Señor es tan grande sobre nuestra vida que Él nos equipa. Mire, hermanos, habían días que le decía a Dios, dame más sabiduría porque quiero trabajar mejor para ti, quiero hablar más. Y puedo decir solo la gracia del Señor es la que obra sobre nuestra vida. La misericordia del Señor sobre nuestra vida. Dice la palabra del Señor, nuevas son sus misericordias cada mañana. Es la gracia del Señor sobre nosotros. Él nos guía. El Señor guió a Abraham. Y encontramos a cada uno de los discípulos cómo el Señor los guió y los comisionó para una tarea importante. Y cada uno de nosotros que estamos acá, hemos sido comisionados para una tarea importante, para que usted sea ese pilar para su familia, para que usted sea ese pilar para sus hermanos. Tal vez alguien aquí es un hermano mayor y necesita ser un pilar fuerte para sus hermanos. Que sus hermanos vean usted la luz de Cristo, que vean usted un ejemplo, que usted pueda dejar que el Señor guíe su vida, guíe su corazón y ser obedientes y allí decirle sí al Señor. Dios, te digo sí, aunque no puedo, pero te digo sí, contá conmigo y que tú me equipes, que tú me pulas, que tú me guíes, tu bendita plan, promesa que Él tiene para nosotros. En Hechos 13:1 encontramos que fueron guiados a su primer viaje misionero. Estaban allí buscando al Señor y fueron guiados a poder avanzar a su primer viaje misionero. Que busquemos al Señor y dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él guíe nuestro corazón, porque su guía es confiable, hermanos. Su guía es confiable.
Dejemos que Él guíe nuestro corazón, nuestra familia, que sea Él nuestra guía, el Espíritu Santo, que guíe nuestros pies a una dirección tal vez que desconocemos, pero su guía es confiable. Deje que Él guíe su familia, deje que Él guíe su finanza, deje que Él guíe su relación, su matrimonio. En Salmo 119, 133 dice que el Señor guía nuestros pasos conforme a sus promesas. El Señor guía nuestros pasos conforme a sus promesas. Así que mantengamos la calma, continuemos avanzando porque Él guía nuestros pasos. Él nos sostiene, Él nos equipa y Él nos guía. Y dejemos que en el momento donde Él nos está guiando, que anhelemos más del Señor, que continuemos adorando al Señor, armados, afilados, listos en la línea de batalla para decirle sí al Señor. En 2016 di uno de mis sí al Señor, diciendo, Dios, sí, contá conmigo. Y puedo decir, el proceso no ha sido fácil. En primer año, segundo año, hubo un momento donde quise tirar la toalla y decirle, Dios, no, regreso a mi iglesia, a trabajar en mi iglesia con los niños, porque misiones es difícil. Pero la pasión, la necesidad, le dije, Dios, no me rindo. No me rindo, dame nueva fuerza, porque quiero mantenerme firme. Quiero mantenerme en lo que tú me estás llamando a hacer. Hermanos, aquel Señor lo está llamando. ¿Qué dirección el Señor le está dando a usted? Para caminar en fe y en obediencia. Pero escuche su voz sin miedo, sin temor. Y deje que el Señor lo pula. Deje que el Señor lo equipe con la armadura. Un calzado listo, una armadura lista, una espada afilada. Pero no la baje en medio de la circunstancia, en medio de la temporada difícil. No la baje. Manténgala firme y continúe avanzando. Porque Él nos guía, Él nos equipa. Y somos luz. Somos luz, así que no podemos ocultarnos porque somos la luz de Él. Somos el reflejo de Él. Reflejemos su amor y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él lo amó a usted primero. Así que si alguno acá esta mañana se siente, nadie me ama, hermano, el Señor lo ama y pagó un precio grande por usted. Si alguno acá esta mañana se siente, no soy importante, hermano, usted es importante para el Señor, usted es importante para el reino de los cielos. Y Él no comete errores. Su plan es perfecto. Deje que Él guíe su vida. Deje que Él abrace su vida y guíe su familia. Porque en este tiempo necesitamos tanto cuidar nuestra familia y no dejar que los dardos del enemigo ataquen nuestra familia. Usted, Dios lo ha levantado para que cuide su familia, para que vele por su familia, para que levante los brazos de su familia. Y si en algún momento no tiene fuerzas, pero diga, Dios, ayúdame, dame fuerzas para adorarte en medio de la temporada difícil. Pero quiero avanzar en victoria porque tú eres el Jehová Todopoderoso. Él es Adonai, Él es Elohim, Él es Shaddai, Él es Jireh, Él es Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová mi bandera. Dejemos que el Señor nos equipe, que el Señor nos guíe. Yo quiero invitarlo allí que se pueda poner de pie.